Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Bueno, muy curiosos, ya sabéis que me gusta daros algunas recomendaciones, así que os voy a hacer partícipes de algunas recomendaciones que tengo por aquí, ya que, bueno, yo tengo acceso a Disney Plus y me parece que hay algunas pelis que para aquellos que lo tengáis o aquellos que seáis un poco más mañosos y os seáis capaces de descargar las películas, pues seguro que las encontraréis. Son películas en su mayoría y obviamente en el caso de las que os voy a comentar ahora de Disney, pero me parecen bastante interesantes. Son sobre todo películas tipo documental, ¿vale? Y la primera de todas es Wines of Life, que según traducen es La belleza oculta o El misterio de las alas. Es bastante interesante porque es una peli, ya os digo, muy documental, en la que se habla sobre todo desde el punto de vista de las plantas y de los insectos principalmente, y habla un poquito sobre todo el tema de la polinización y lo importante que es, tanto la polinización como evidentemente la agricultura y el mundo de la apicultura, que tiene que ver con el cuidado de las abejas, y todo eso como está relacionado a su vez un poquito con nosotros, ¿no? Así que yo creo que puede venir muy bien a la hora de pararnos a pensar un segundo en eso y en la maravillosidad que tenemos de que la vida haya querido hacer de cosas tan pequeñas, de cosas tan obviadas por el ser humano, como son las plantas y los insectos, una cosa tan esencial para la vida, ¿no? Otra de las pelis que os quiero recomendar es una película un tanto más antigua de Disney, que es La Pradera. Es una película que, bueno, básicamente lo que te habla es precisamente de la vida de la pradera, así como de los animales que viven en ella, como es el caso de, por ejemplo, de algunos búfalos. Habla también de los coyotes, de los perritos de la pradera, que son divertidísimos, divertidísimos. O sea, yo lo siento, pero me encantan esos animales, me parecen súper cucos. Y bueno, otro montón de animales que hay en las praderas, sobre todo de Estados Unidos, evidentemente, ya que, bueno, ya sabéis que Disney es de por allí, pero me parece muy interesante a nivel, ya digo, documental, y bastante curioso de ver a nivel de las imágenes. Otro de los documentales que me he visto y que creo que os puedo recomendar es el de los leones trepadores. Esto es de un tío que va un poco a lo Frank de la jungla, para que os hagáis una idea. Y bueno, el señor básicamente donde se mete es en Uganda, creo recordar. Uganda, sí. Y hace un reportaje sobre los leones trepadores, llamados así porque curiosamente, y pese a que todo el mundo tiene la imagen de los leones tirados en la sabana, los leones que consigue grabar este hombre, ya te digo, en un parque de Uganda, son leones que han desarrollado la capacidad desde hace bastante tiempo, por lo visto, de trepar a los árboles. Y aunque se pasa todo el documental intentando averiguar por qué, realmente no encuentran la razón. Hay varias hipótesis, pero todavía no se tiene explicado el porqué de esa tendencia, porque sí que es cierto que la mayoría de los leones, aunque tengan todos la capacidad, por supuesto, de subirse a los árboles como otros felinos, no suelen hacerlo. Entonces, bueno, es un reportaje cuando menos un tanto interesante de por qué puede pasar, y ahí puedes hacer tus movidas mentales y elucubraciones mentales sobre por qué puede llegar a pasar esto. Otra película documental que también me ha gustado mucho, que también tienen que ver, por cierto, en todas estas películas, el papel no solo Disney, sino también mucho National Geographic, es la de los tiburones de las Islas Pitcairn. Ese documental me ha dejado bastante impactada, porque Los tiburones de las Islas Pitcairn es un documental en el que se habla precisamente de la presencia o no de los tiburones, que a fin de cuentas es la presencia de depredadores en el medio marino, y cómo se está viendo afectada evidentemente debido al cambio climático, a la pesca, o mejor dicho, a la sobrepesca y demás. Y en las Islas Pitcairn en concreto, bueno,
veréis que es un documental en el que te van enseñando también otros muchos sitios, pero se ve efectivamente por qué puede ser que cada vez haya menos tiburones y demás. Entonces, bueno, pues no está de más verse un documental de estos para darse cuenta, ¿no?, de hasta qué punto puede estar afectando también nuestra forma de actuar sobre estos territorios y por tanto sobre, bueno, a fin de cuentas sobre el medio marino y evidentemente sobre sus depredadores, como es el caso de los tiburones que llevan aquí muchísimos millones de años antes que el ser humano. Entre otra de las pelis que me he visto que me llama muchísimo la atención, me ha dejado bastante impresionada, es una película que la vais a encontrar como Los tesoros sumergidos de América. Este en concreto es bastante interesante porque incluso sale, creo recordar, y si no he visto mal, sí, es en el que sale Obama. Y Obama, bueno, pues os preguntáis vosotros por qué sale Obama en un documental de National Geographic y de Disney. Bueno, este señor acaba apareciendo en algún momento del documental, pero básicamente la que lo lleva sobre todo es una mujer extraordinaria que es bióloga marina y que lo que intenta hacer es concienciar a todo el mundo de que evidentemente nuestra sobrepesca, nuestra explotación del planeta, no solo a nivel de la Tierra, sino sobre todo del mar, está siendo muy perjudicial para la salud de todos los animales que viven en el medio acuático. Esto además ella lo plantea como intentar proteger precisamente el medio marino, porque claro, tenemos muchos espacios protegidos a nivel de la Tierra, pero del mar como no lo vemos, aquí no pasa nada. Pero realmente también hace mucho hincapié en eso y me parece una reflexión cuando menos interesante, además de que tiene unas imágenes y un de todo precioso que hay que verlo y disfrutarlo y darse cuenta uno de lo bonito que es el mar y el océano en este mundo. Eso, deciros también que hay otro documental que se llama Secretos de la Vida, en el que sobre todo hablan un poquito también nuevamente de los polinizadores y de los insectos, como ocurría un poco en la película de Wings of Life, pero yo creo que en este caso lo hacen incluso un poquito más desde la perspectiva, digamos, más de los animales puramente, mientras que en The Wines of Life lo hacían muy bien desde las orquídeas, desde las plantas y tal, las implican más. Y bueno, eso también demuestra un poco la visión que se ha tenido en los últimos años, ¿no? Porque Secretos de la Vida es más antiguo que el de Wines of Life, que si no me equivoco creo que es de 2018-2017. Entonces, esto también está haciendo un gran cambio, yo creo, a la hora de hacer documentales, de no solo ver los animales, que están muy bien, pero también tener en cuenta la parte de la flora, ¿no? Que sin la flora la fauna tampoco está. Y es muy, muy importante. Otro de los documentales que me ha llamado mucho la atención, porque es casi como si fuera un vídeo de ASMR, pero que no es un vídeo de ASMR, es el de Los Rincones Desconocidos de Disney, que es básicamente un conjunto de vídeos hechos y unificados como si fueran efectivamente un documental, pero realmente no hay narrador a diferencia de otras veces, ¿no? Simplemente escuchas el sonido de la naturaleza y cosas así. Entonces me ha parecido súper bonito, me ha parecido maravilloso. Es como empezar a ver un mundo nuevo a veces, ¿no? El pararte y escuchar, no tener a nadie que te lo esté narrando, ¿no? En sí. Entonces, bueno, esa la recomiendo también porque, ya os digo, me ha parecido curiosa, cuando menos. Y la última película que os recomiendo, de momento que haya visto, película barra documental, insisto, es sobre todo para aquellos que seáis científicos o queráis serlo, no importa vuestra edad, no importa, es A Science Fair. A Science Fair es un documental de National Geographic en el que intentan hablar con diversos jóvenes que están intentando o están, mejor dicho, interesados en la ciencia y qué ideas se les ocurren para poder desarrollar algunos de sus de sus proyectos y de sus ideas, ¿no? Intentar ver cómo el avance puede estar efectivamente en la gente joven. Una cosa que, por cierto, también se habla en Los tesoros sumergidos de América o en Gigantes de las profundidades, depende de cómo lo encontréis, que es la película donde os comentaba que salía este señor Obama, y que era tan chula, hablando precisamente de lo importante que es proteger los medios marinos. Hay un momento en esa peli en la que dicen, yo creo, algo también muy parecido en el documental de Science Fair, y es que la juventud, la gente joven, es el futuro en la ciencia. Y esto lo digo no solamente para la gente joven que veáis esto y que penséis, sí, yo soy el futuro. Sí, somos el futuro, la gente joven, yo me incluyo, todavía no llego a la treintena, así que me puedo medio incluir. Pero
creo que no solamente nos debemos de incluir, sino que efectivamente, como se hace un poco hincapié en ambos documentales, se habla efectivamente de nuestra importancia a nivel de proteger el planeta, que es una cosa que yo creo que nuestros antecesores no han sido muy conscientes y podemos empezar cada vez a cambiarlo más. Y por supuesto, podemos también trabajar por intentar encontrar formas distintas de intentar hacerlo, ¿no? Y de encontrar también incluso evoluciones para la medicina, para la biomedicina, etcétera. Entonces creo que sí, creo que los jóvenes somos el futuro. También creo que si la gente mayor no nos ayuda, no nos enseña un poquito de su conocimiento y de su experiencia, no se puede llegar a ningún futuro tampoco. Y al final esto es un poco un conjunto de factores, ¿no? Yo creo que necesitamos la experiencia de todas las personas que llevan muchos años trabajando en diversos campos, que es súper importante, pero también necesitamos que haya más gente joven, yo creo, en la investigación para poder traer sangre nueva y renovar un poquito los paradigmas y un poco incluso hasta la perspectiva con la que estamos mirando el problema, ¿no? Decía Jack Sparrow en Piratas del Caribe, el problema no es el problema, sino la actitud que tú tienes ante el problema. Quizás en este caso sería eso, ¿no? Que, bueno, no, quizás hay personas mayores que no ven la posibilidad de poder solucionar ese problema, ¿no? Es como, bueno, ya se han rendido, ya creen que no hay solución y a lo mejor la persona joven puede llegar y hacerle las mismas preguntas que él se hacía cuando era joven o a lo mejor no. A lo mejor resulta que la persona joven tiene una nueva idea diferente y a lo mejor eso es, yo qué sé, es la que rompe el molde, ¿no? Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar, hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.